¿Sabes lo que pensé cuando vi humanos por primera vez? Suave. Patéticamente, ridículamente suave. Piel rosada que se amora si la miras mal. Sin armadura natural, sin garras, sin colmillos que valga la pena mencionar. Caminan sobre dos piernas como si estuvieran pidiendo caerse. Y hacen más ruido que un grano de arena moribundo en una cámara de eco. Me equivoqué. Espectacularmente, monumentalmente y vergonzosamente equivocado. Mi nombre es Borak 9, observador táctico senior de la Iniciativa de Defensa del Borde Exterior del Consejo Galáctico. He estado observando el ascenso y la caída de especies durante 300 ciclos, y he visto suficientes batallas para saber la diferencia entre presa y depredador. Estaba absolutamente seguro de que los humanos eran presas. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra rotación en la estación Kepler. El puesto orbital flotaba en el espacio como una telaraña metálica. Todos los pasillos y plataformas de observación relucientes. Sirvió como terreno neutral donde varias especies podían interactuar sin que ninguna se torciera los tentáculos. Los ancianos del Consejo estaban allí para su cumbre mensual, discutiendo rutas comerciales y disputas territoriales con toda la emoción de ver pintura secarse en un glaciar. Me encontraba descansando en la sala de observación, con mis antebrazos apoyados sobre la silla mientras observaba a los humanos tropezar de un lado a otro de manera torpe. Había una en particular, una joven cadete llamada Riley Bass, que parecía decidida a hacerse amiga de todas las especies de la estación. Tenía esa ridícula costumbre de sonreírle a todo el mundo, mostrando esos diminutos dientes blancos como si fueran a intimidar a alguien. «Buenos días, Borak». Ella pió mientras pasaba rebotando junto a mi mesa, llevando lo que parecía ser una taza humeante de ese líquido marrón tóxico que los humanos llamamos café. Detrás de ella caminaba la criatura más absurda que jamás había conocido. Solo una cosa antes de empezar. YouTube me dice que el 94,3% de los que lo miran no están suscritos. Suscribirse es gratis. Realmente apoya el canal y recibirás más historias de ciencia ficción sorprendentes de HFY enviadas directamente a ti. No te lo pierdas. Los humanos lo llamaban pastor alemán, aunque no se parecía en nada a ningún pastor que hubiera visto antes. Esta bestia, a la que Riley había llamado Thor, estaba cubierta de pelaje dorado y tenía orejas que se erguían como antenas de radar. Supuestamente era algún tipo de animal de compañía, aunque por qué alguien querría un compañero que babeaba y perdía pelo por todas partes estaba más allá de mi comprensión. Tu mascota está dejando pelos en las placas de la cubierta otra vez, dije, sin molestarme en levantar la vista de mi panel de datos. Riley se rió. Ese extraño sonido de ladrido que hacen los humanos cuando encuentran algo divertido. Él no es una mascota. Él es mi compañero. Y Thor se mantiene bastante limpio, en realidad. El animal en cuestión movió la cola, lo que según supe era aparentemente un signo de felicidad más que de agresión. Honestamente, ¿qué tipo de especie desarrolla una exhibición de felicidad que parece el mal funcionamiento de un arma? Claro que sí, murmuré, volviendo a mis informes. Así como los humanos somos guerreros naturales, debería haber mantenido la boca cerrada. La primera señal de problemas llegó durante el segundo periodo de comida. Las alarmas de proximidad de la estación comenzaron a sonar, un sonido que hizo que mis 3 corazones saltaran varios latidos. Corrí hacia la ventana más cercana y sentí que mi piel cambiaba de verde a amarillo pálido por el miedo. 12 naves Lobo Garbani suspendidas en el espacio como depredadores que rodean a una presa herida. Los Garbani eran el tipo de especie que ponía nerviosos a todos en las reuniones diplomáticas. Medían 2,4 metros de alto y estaban cubiertos de un espeso pelaje gris, con dientes que podían atravesar aleación de titanio. Sus naves parecían pesadillas voladoras, todas con bordes angulares y cápsulas de armas. Este es el capitán Snarl Fang de la flota de la manada Garbani. La transmisión llegó a través del sistema de comunicación de la estación. Incluso a través del traductor universal, su voz sonaba como metal rechinando mezclado con gritos agonizantes. Exigimos la entrega inmediata de los ancianos del Consejo. Han sido juzgados culpables de violaciones territoriales en el sector 12. Sentí que mi almuerzo intentaba escapar por mis respiraderos. Los ancianos del Consejo se encontraban actualmente en la sala de conferencia 7, completamente indefensos. La fuerza de seguridad de la estación estaba formada por 20 oficiales de diversas especies,
la mayoría de los cuales eran más adecuados para disolver peleas de bar que para repeler ataques militares. El tiempo estimado hasta que atraquen, le pregunté al oficial de seguridad más cercano. Un Centran de aspecto nervioso con una antena temblorosa. 17 minutos, chilló. Sus cápsulas de embarque ya están despegando. 17 minutos. Eso apenas fue tiempo suficiente para enviar una señal de socorro, y mucho menos para montar algún tipo de defensa. Observé a través de la ventana cómo las cápsulas de embarque de Garbani avanzaban hacia nuestras bahías de atraque como meteoritos furiosos. Cada cápsula probablemente albergaba a 20 guerreros, armados y protegidos para el combate cuerpo a cuerpo. Fue entonces cuando lo oí. Ese horrible sonido chirriante que hacen los humanos cuando están felices. Risa. Me giré y vi a Riley Bass de pie en otra ventana, observando a Garbani que se acercaba con lo que solo podía describirse como anticipación. Thor se sentó a su lado, con las orejas hacia adelante y la cola todavía moviéndose. ¿Estás teniendo algún tipo de episodio neurológico? Yo exigí. Esos son guerreros Garbani. Van a destrozar nuestra seguridad como si fueran papel de seda. Riley se giró hacia mí con esa sonrisa ridícula de siempre. Sí, parecen bastante duros. Thor, ¿qué te parece? ¿Listo para hacer ejercicio? El animal emitió un sonido que era mitad ladrido, mitad gruñido, y de alguna manera logró sonar entusiasmado ante la perspectiva de enfrentarse a máquinas de matar de 2,4 metros de altura. Ejercicio. La miré con incredulidad. No están aquí para una lucha amistosa. Los Garbani no hacen prisioneros, se llevan trofeos. Lo sé, dijo Riley, mirando algo en su pulsera. Mamá siempre decía que era demasiado competitivo para mi propio bien. La seguí mientras corría hacia el pasillo principal, con Thor a su lado. Otras especies huían en dirección contraria, rumbo a los refugios de emergencia o las cápsulas de escape. Solo esta humana demente corría hacia el peligro. ¿A dónde crees que vas exactamente?, la grité. Sala de conferencia 7, respondió sin detenerse. Abajo. Los ancianos están ahí, ¿verdad? Sí, pero ahí es donde debemos estar. La primera explosión sacudió la estación como una hoja en un huracán. Los Garbani habían irrumpido en la bahía de Atraque 3, y el sonido de los disparos ya resonaba por los pasillos. Podía oír los distintivos aullidos de batalla de los guerreros lobo mezclados con los gritos de los oficiales de seguridad. Riley se detuvo en un armario de suministros y empezó a sacar equipo. No armas, claro está, sino herramientas de mantenimiento, un cortador de plasma, algunos suministros médicos de emergencia y lo que parecía un cable industrial. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, con la voz subiendo una octava por el pánico. Improvisando, dijo, metiendo los suministros en una mochila. Thor y yo no estamos precisamente equipados para la guerra convencional. Entonces quizás deberías dirigirte a las cápsulas de escape como todos los que tienen instintos de supervivencia activos. Me miró con esos extraños ojos humanos y por primera vez vi algo que me heló la sangre. No era miedo, ni pánico, ni siquiera determinación. Fue un cálculo frío y despiadado. Borak, dijo en voz baja. ¿Cuántos ancianos del consejo hay? 12, respondí automáticamente. Representantes de cada una de las especies principales. ¿Y cuántas cápsulas de abordaje Garbani contaste? Tuve que pensarlo un momento. 12. Exactamente 12. Ni 13, ni 15. 12. Se echó la mochila al hombro y volvió a moverse. No están aquí para una masacre. Están aquí para un secuestro. Quieren a los ancianos vivos. Las piezas encajaron en mi mente con una claridad aterradora. La disputa territorial en el sector 12. Los Garbani afirmaron que violamos sus terrenos de caza. Y ahora quieren ventaja, asintió Riley. Lo que significa que intentarán llevarse a los ancianos sin causar demasiados daños colaterales a la estación. Otra explosión más cerca esta vez. La luz de emergencia se encendió, envolviéndolo todo en un ominoso resplandor rojo. A través del sistema de comunicación, pudimos oír de nuevo la voz del capitán Snarlfang. Seguridad de la estación, cese su resistencia. No tenemos nada en contra de ti. Entreguen a los ancianos del consejo y no se derramará más sangre. Poca probabilidad, murmuró Riley, echando a correr.
Me encontré siguiéndola, aunque cada parte racional de mi cerebro me gritaba que fuera en otra dirección. Quizás era curiosidad. Quizás era algún tipo de locura pasajera. Pero tenía que ver que creía que podía lograr esta loca humana. Llegamos a la sala de conferencias 7 justo cuando las últimas barreras de emergencia se sellaban. El pasillo exterior estaba vacío, salvo por los cuerpos de 3 agentes de seguridad que habían intentado resistir. Estaban vivos, pero inconscientes, mostrando la contención que usaban los Garbani. Los ancianos están dentro, dije, señalando la puerta sellada. Esas barreras aguantarán unos 10 minutos contra las armas de los Garbani. Riley estudiaba la disposición del pasillo. Sus ojos se movían constantemente. Thor comprobando el perímetro. El animal comenzó a moverse por la zona, olfateando rejillas de ventilación y puertas. Tenía que admitirlo. Para una criatura con una apariencia tan ridícula, parecía saberlo. Lo que estaba haciendo. ¿Cuál es tu plan?, pregunté, aunque temía oír la respuesta. Sencillo, dijo Riley, sacando el cortador de plasma. Nos aseguraremos de que los Garbani obtengan exactamente lo que vinieron a buscar. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo principal. Los Garbani habían atravesado los controles de seguridad más rápido de lo esperado. Podía oír sus gruñidos acercándose. 12 guerreros, dijo Riley, escuchando atentamente. Armadura pesada, armas de energía, probablemente formación de manada estándar. ¿Cómo puede saber eso?, se tocó la oreja. Entrenando también el lenguaje corporal de Thor. Él puede oír cosas que nosotros no podemos. El pastor alemán efectivamente había cambiado de postura. Su cola ya no se movía y sus orejas se movían como platos rastreadores. Un gruñido bajo se formaba en su garganta. Riley, susurré con urgencia. Tenemos que irnos ahora que aún podemos. Me miró con esa expresión calculadora de nuevo. Borak, necesito que hagas algo por yo. ¿Qué? Entra en la sala de conferencias. Dile a los ancianos que la ayuda está en camino y que, pase lo que pase, deben confiar en mí. Eso es suicidio, protesté. No hay manera. Siempre hay una manera, me interrumpió. Los humanos somos muy buenos para encontrar caminos. Los pasos se iban acercando. Pude ver sombras moviéndose al final del pasillo. Ve, dijo Riley con firmeza. Ahora, en contra de todo instinto que poseía, activé el control de emergencia en la puerta de la sala de conferencias y me deslicé hacia adentro. Los 12 ancianos del consejo me miraron con expresiones que iban del terror a la resignación. ¿Cuál es la situación?, preguntó el anciano Mechdon, mientras su piel de escamas azules se ondulaba por la ansiedad. 12 guerreros Garbani están a punto de abrir una brecha en este corredor, dije. Pero el cadete humano dice que viene ayuda. El anciano humano es la forma serpenteante de Kale, enrollada con más fuerza. ¿Qué puede hacer un ser humano? A través de la pequeña ventana de la puerta, vi a Riley posicionarse en el cruce del pasillo. Había instalado algún tipo de barrera usando el equipo de mantenimiento, aunque parecía que duraría unos 5 segundos contra las armas de Garbani. Thor se sentó a su lado, alerta y listo, pero aún solo un animal cubierto de pelo contra guerreros armados. No lo sé, le admití a los mayores. Pero ella parece segura. Fue entonces cuando el Garbani dobló la esquina. He visto guerreros Garbani antes, pero nunca de cerca durante el combate. Eran incluso más aterradores de lo que había imaginado. Cada uno medía más de 2,4 metros de alto y estaba cubierto con una armadura de batalla avanzada que brillaba bajo la iluminación de emergencia. Sus armas estaban cargadas y listas, y sus ojos amarillos brillaban con intensidad depredadora. El capitán Snarlfang iba a la cabeza, su enorme figura proyectaba sombras a lo largo del pasillo. «¡Humano!», gruñó, su voz se escuchó fácilmente a través de la puerta sellada. «¡Apartarse! No tenemos ningún negocio contigo». La voz de Riley volvió clara y firme. «Lo siento, pero no puedo hacer eso. Estos ancianos están bajo mi protección». El capitán de Garbani soltó lo que supuse que era una risa, aunque sonó más como rocas moliéndose entre sí. ¿Tu protección? Pequeño humano. Eres una pequeña criatura sin armas, sin armadura y sin posibilidad de sobrevivir. Hazte a un lado y no te haremos daño. Es una oferta generosa,
respondió Riley. Y pude escuchar el sarcasmo en su voz. Pero aquí está mi contraoferta. Date la vuelta, regresa a tus barcos y fingiremos que esto nunca sucedió. El silencio que siguió fue roto solo por el gruñido bajo de la manada Garbani. Incluso a través de la puerta, pude sentir su incredulidad. Te burlas de nosotros, dijo Snarlfang, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. De ningún modo, dijo Riley. Te estoy dando la oportunidad de irte con tu dignidad intacta. Fue entonces cuando todo empezó a ir mal. Uno de los guerreros Garbani más jóvenes, aparentemente incapaz de contener su indignación al ser desafiado por un humano, levantó su arma y disparó. El rayo de energía debería haber convertido a Riley en átomos componentes. En lugar de eso, se lanzó hacia un lado con fluida gracia, rodando detrás de su barrera improvisada mientras el disparo quemaba la pared detrás de ella. Thor, Patrón 7. No tenía idea de que era el Patrón 7, pero el pastor alemán aparentemente sí. El animal entró en movimiento, moviéndose más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño tenía derecho a moverse. En lugar de cargar directamente hacia Garbani como esperaba, rebotó en la pared del pasillo, rebotó en el techo y aterrizó sobre los hombros del guerrero que había disparado. La escena que siguió desafió todo lo que creía saber sobre física, biología y sentido común. El pastor alemán, este animal de compañía supuestamente domesticado, procedió a tratar a un guerrero Garbani con armadura completa como si fuera un juguete para masticar. Mordió el brazo del guerrero que sostenía el arma, sacudió su enorme cabeza y envió el rifle de energía volando por el pasillo. Entonces, antes de que Garbani pudiera reaccionar, Thor saltó hacia el siguiente guerrero. Luego el siguiente, moviéndose entre ellos como un proyectil peludo de destrucción. Pero esa no fue la parte más impactante. La parte más impactante fue Riley. Mientras Thor estaba jugando al pinball con la mochila de Garvin, ella había activado su cortador de plasma y estaba haciendo algo con los soportes estructurales del corredor. Mientras ella trabajaba saltaban chispas. Sus movimientos son precisos y decididos. ¿Qué está haciendo?, susurró el anciano Mechton. La observé con creciente asombro mientras terminaba su trabajo y daba un paso atrás. Creo, dije lentamente. Se está preparando para derribar el techo. Los Garbani se habían reagrupado y Thor ahora se movía entre sus piernas como una mancha dorada. Estaban tratando de obtener tiros claros a Riley, pero el perro estaba haciendo que eso fuera imposible sin correr el riesgo de golpearse entre sí. Imposible, gruñó. Capitán Snarlfang. Ninguna criatura puede enfrentarse a 12 guerreros. Riley levantó la vista de su trabajo y esa sonrisa regresó. Tienes toda la razón. Menos mal que no estoy solo. Ella emitió un agudo silbido y Thor se separó inmediatamente de la manada, saltando de nuevo a su lado. Los Garbani levantaron sus armas y finalmente tuvieron un tiro claro. Fue entonces cuando Riley activó el cortador de plasma por última vez. La sección del corredor sobre la manada de Garbani cayó como la ira de un dios enojado. Toneladas de material estructural se derrumbaron, separando a los guerreros de su objetivo. A través del polvo y los escombros, pude escuchar a Snarlfang rugiendo con furia. Pero su voz venía del otro lado de lo que ahora era una pared muy sólida. En el repentino silencio, Riley se giró para mirar la puerta de la sala de conferencias. Ella estaba cubierta de polvo. Su uniforme estaba roto y tenía un corte en la frente que sangraba profusamente. Ella también seguía sonriendo. «Ancianos», gritó. «Quizás quieras buscar un lugar más seguro para esperar. Esta es solo la primera ola». Abrí la puerta y mis piernas temblaban mientras caminaba hacia el pasillo. «¿Cómo sabías que eso funcionaría?» «Formación en ingeniería», dijo mientras se limpiaba la sangre de la frente. «Además, Thor y yo hemos practicado escenarios de combate urbano. Distintos enemigos, mismos principios. A través de los escombros, pudimos oír a los Garbani reagruparse. La voz del capitán Colmillo Gruñón resonó desde el otro lado. Humano astuto, pero esto no cambia nada. Encontraremos otra forma de llegar a los ancianos. Solo haz lo inevitable». Riley se arrodilló y rascó a Thor detrás de las orejas. La cola del animal volvió a menearse, aunque él mantenía su atención centrada en el pasillo bloqueado. Tal vez, admitió, pero lo único que necesitaba era demorarme. ¿Qué quieres decir? Ella volvió a revisar su dispositivo de muñeca.
El tiempo de respuesta de defensa galáctica a una señal de socorro código 7 es de 43 minutos. Enviamos esa señal hace 57 minutos. Como si sus palabras lo hubieran convocado, el sistema de comunicación de la estación cobró vida con una nueva voz. Estación Kepler, les habla el almirante Kresbach de la flota de defensa. Tenemos 12 buques Garbani en la mira. En espera de operaciones de embarque. A través de la ventana al final del pasillo, pude ver las elegantes formas de las naves GDF saliendo del hiperespacio. La caballería había llegado y los Garbani ahora estaban superados en número y armamento. Riley se puso de pie, sacudiéndose el polvo del uniforme. Bueno, eso es todo. Thor, ¿qué te parece si vamos a almorzar? El pastor alemán ladró una vez, moviendo la cola con entusiasmo. Mientras se alejaban, me quedé allí, en el pasillo lleno de escombros, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Una cadete humana y su compañero animal habían resistido a 12 de los guerreros más temidos de la galaxia el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. Pensé en todos los informes que había presentado a lo largo de los años, en todas las especies que había catalogado como amenazas o no amenazas. ¿Cuántas veces me he equivocado? ¿Cuántas veces miré una piel suave y vi debilidad cuando debería haber estado mirando más profundamente, detrás de los escombros? Pude escuchar al capitán Snarlfang aullar de rabia mientras las tropas de la GDF comenzaron a abrirse paso para arrestarlo a él y a su manada. Los grandes guerreros Garbani, terror de los sistemas exteriores, habían sido superados en maniobras por una humana y su perro. Tomé nota mental para revisar significativamente mis archivos de evaluación de amenazas. 3 días después, todavía estaba intentando presentar mi informe de incidente cuando Riley Bass llamó a la puerta de mi oficina. Parecía notablemente normal para alguien que había evitado por sí solo un incidente interestelar, vistiendo un uniforme nuevo y cargando 2 tazas de ese café humano venenoso. Pensé que te vendría bien un poco de cafeína, dijo, dejando una taza sobre mi escritorio. Parece que no has dormido desde el ataque. Miré el líquido humeante con recelo. Esto no me va a matar, ¿verdad? Solo si tienes muy mala suerte, sonrió. Es solo café normal. Sin azúcar ni crema. Thor me ayudó a distinguirlo. A través de la ventana de mi oficina, pude ver al pastor alemán holgazaneando en el pasillo, logrando de alguna manera parecer relajado y alerta a la vez. Varios tripulantes que pasaban se detuvieron a acariciarlo, y él aceptó su atención con digna paciencia. Tu compañero se ha convertido en una especie de celebridad, observé. Está llevando la fama mejor que yo, admitió Riley, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. El consejo quiere darnos medallas a ambos. Thor no entiende muy bien qué son las medallas, pero está emocionado por la ceremonia porque alguien mencionó los dulces. Di un sorbo de café con cautela y me sorprendió descubrir que no era del todo terrible. Los Garbani han sido extraditados a su sistema de origen. El capitán Snarlfang enfrenta cargos por violación del espacio neutral e intento de secuestro. Bien, dijo Riley simplemente. Quizás la próxima vez se lo piensen 2 veces antes de amenazar a civiles. Esa confianza despreocupada todavía me asombraba. Habló de enfrentarse a 12 guerreros armados como si fuera una molestia menor. Algo que había interrumpido su rutina matutina, en lugar de una crisis mortal. He estado revisando las grabaciones de seguridad, dije, abriendo la pantalla holográfica, intentando comprender qué había pasado exactamente. La grabación mostraba la batalla en el pasillo desde múltiples ángulos. Al volver a verlo, me impresionó aún más la coordinación entre Riley y Thor. Se movían como si compartieran una sola mente, anticipándose las acciones del otro con una sincronización perfecta. Patrón 7, dije. ¿Qué es exactamente el patrón 7? La sonrisa de Riley se amplió. Entrenamiento de combate urbano. Los militares lo desarrollaron para situaciones donde las tácticas convencionales no funcionan. Thor y yo hemos estado practicando variaciones durante aproximadamente 2 años. ¿2 años? ¿Te estabas preparando para algo así? No específicamente, se encogió de hombros. Pero los humanos tenemos un dicho, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. A Thor y a mí nos gusta estar alerta. Pausé la grabación en el momento en que Thor se lanzó desde la pared del pasillo.
Las capacidades físicas de sus animales de compañía parecen estar muy por encima de los parámetros normales para su especie. Los pastores alemanes fueron criados originalmente para cazar ovejas, explicó Riley. Pero son increíblemente adaptables. Inteligencia, lealtad, destreza física. El compañero perfecto para cualquier situación, incluido el combate militar. Thor no es militar, corrigió. Él es un civil como yo. Ambos somos simplemente personal de la estación Kepler haciendo nuestro trabajo. Repetí la sección donde ella había derribado el techo del pasillo. La precisión requerida fue extraordinaria, cortando exactamente los puntos estructurales correctos para crear una barrera sin comprometer la integridad de la estación. ¿Cómo sabías que el colapso no dañaría sistemas críticos? Esquemas de ingeniería, dijo, tocando su dispositivo de muñeca. Todos los empleados de la estación tienen acceso a información estructural básica en caso de emergencias. Acabo de aplicar una interpretación creativa. Interpretación creativa, como si demoler parte de una estación espacial fuera tan sencillo como reorganizar los muebles. Mi puerta sonó y el anciano mechón entró sin esperar permiso. Sus escamas azules brillaban de agitación, y sus 3 ojos se movían rápidamente entre Riley y yo. Cadete Bass, dijo formalmente. El consejo requiere su presencia para informar. Riley se levantó respetuosamente. Por supuesto, anciano. Thor y yo estamos a su disposición. De hecho, las escamas de mechón se ondularon nerviosamente. El consejo preferiría hablar con usted a solas. Tu acompañante puede esperar fuera de la cámara. Vi que la expresión de Riley cambiaba sutilmente. La sonrisa fácil permaneció, pero algo cambió detrás de sus ojos. Con todo respeto, el Elder Thor y yo trabajamos en equipo. No nos separamos durante las funciones oficiales. El animal incomoda a algunos concejales. Mecánico admitido. El Elder Iskala está particularmente preocupado por tener un depredador en la cámara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Observé atentamente el rostro de Riley, notando la ligera tensión alrededor de sus ojos y la forma en que su postura se volvió más rígida. Anciano, dijo en voz baja. Thor no es un depredador. Es mi compañero. También es la razón por la que tú y los demás miembros del consejo siguen vivos. Sí, bueno. Las escamas de Mechan parpadearon con vergüenza. El consejo aprecia sus acciones, pero seguramente usted comprende sus preocupaciones. No, dijo Riley, con su voz aún tranquila, pero con un tono que me puso los pelos de punta. No entiendo. Thor aparentemente había sentido el cambio en la atmósfera. Se levantó de su posición en el pasillo y caminó hacia mi oficina, colocándose junto a la silla de Riley. Su cola no se movía. El animal está demostrando un comportamiento agresivo, dijo Mechón, retrocediendo hacia la puerta. Está demostrando un comportamiento protector, corrigió Riley. Hay una diferencia. Decidí intervenir antes de que este desastre diplomático empeorara. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. La sesión informativa podría realizarse en un lugar más grande donde todos se sintieran más cómodos. El consejo ya lo ha decidido, dijo Mechan con rigidez. El cadete Bass asistirá solo o no asistirá. Riley miró a Thor, quien observaba al anciano con firmes ojos dorados. Se agachó y le rascó detrás de las orejas, y su cola se movió levemente. Entonces supongo que no es para nada, dijo. Thor y yo agradecemos la gratitud del consejo, pero no nos interesa participar en la discriminación. Las escamas de Mechan palidecieron de la sorpresa. No puedes negarte, convocatoria del consejo. Mírame, dijo Riley alegremente, su sonrisa volviendo a brillar por completo. Thor, ¿quieres ir a comer algo? La cola del pastor alemán comenzó a menearse con entusiasmo y se dirigieron a la puerta. Mechton tuvo que apartarse rápidamente para evitar que lo derribaran. Esto es muy irregular, protestó. También lo eran 12 guerreros Garbani intentando secuestrarte, gritó Riley por encima del hombro. Pero de alguna manera, Thor y yo también logramos lidiar con eso. Después de que se fueran, Mechton se quedó en mi puerta con el aspecto de alguien. Acababa de explicar la mecánica cuántica mediante danza interpretativa. No puede simplemente negarse, murmuró. En realidad, dije, consultando mi bloc de datos. Según las normas de la estación, sí puede.
La cadete Bass es una contratista civil, no personal militar. El consejo no tiene autoridad para obligarla a asistir. Pero la ceremonia, las medallas. Me encogí de hombros, lo cual, con 4 brazos, es un gesto bastante impresionante. Quizás el consejo debería reconsiderar su postura sobre los animales de compañía. Mechan se fue enfadado, con las escamas aún ondulando de indignación. Volví a mi informe de incidentes, pero me encontré pensando en la discriminación, las asociaciones y el extraño vínculo entre los humanos y sus animales. 1 hora después, mi puerta volvió a sonar. Esta vez, era el mismísimo almirante Kresbach, el comandante de la flota defensora que había liderado la operación de rescate. Era un enorme Traken con una armadura gris y cítara y ojos compuestos que no se perdían nada. Observador Borak, retumbó, con la voz como un trueno distante. Entiendo que ha habido alguna dificultad con la ceremonia del consejo. El consejo está preocupado por la cadete Bass, compañera, expliqué. Quieren que asistas sola al informe. Las mandíbulas del almirante Kreb chasquearon, en lo que reconocí como diversión. Idiotas. ¿Tienen idea de lo que lograron esa humana y su compañera? Conocen los hechos, dije con cuidado, pero no estoy seguro de que entiendan las implicaciones. Entonces quizás necesiten educación. Los ojos compuestos de la almirante brillaron. Dígame, observador, ¿cuál es su evaluación de la efectividad humana en combate? Pensé en mis informes originales, presentados hace apenas unos días, que describían a los humanos como especies de presa no amenazantes. Creo que mis evaluaciones anteriores pueden haber sido incompletas. ¿Incompletas?, repitió la almirante. Sí, eso es diplomático. He estado revisando los datos tácticos del incidente. La humana no solo contuvo a 12 guerreros Garbani. Los superó por completo. Activó una pantalla holográfica que mostraba la disposición de la estación durante el ataque. Mire esto. Los Garbani tenían superioridad numérica, armamento superior y capacidades de combate individuales superiores. Según todos los parámetros, deberían haber superado cualquier resistencia interna. Minutos. Los marcadores rojos mostraban el movimiento de las fuerzas de Garbani, mientras que los azules seguían a Riley y Thor. El patrón era fascinante de observar. En cambio, la almirante continuó, una humana y su compañero animal convirtieron el corredor en una pesadilla táctica. Utilizaron ventajas ambientales, una coordinación superior y pensamiento creativo para neutralizar una fuerza numéricamente superior. El holograma mostró el momento en que Thor rebotó entre los guerreros Garbani, alterando su formación e impidiéndoles usar sus armas con eficacia. Los patrones de movimiento de los animales son extraordinarios. El almirante Kresbach observó, perfección espacial, precisión milimétrica, confianza absoluta en la estrategia de su compañero humano. El consejo lo ve como un depredador peligroso, dije. El consejo ve lo que quiere ver. El almirante respondió con desdén. Miran a un animal y ven una amenaza. Deberían estar mirando un arma. ¿Un arma? No en el sentido tradicional, aclaró. Pero consideren las implicaciones tácticas. Los humanos han formado alianzas con otras especies que mejoran su efectividad en combate. Han convertido a sus compañeros en multiplicadores de fuerza. Nunca lo había pensado así. Thor no era solo la mascota de Riley. Era una extensión de sus capacidades. Juntos, formaban una unidad que era mayor que la suma de sus partes. Otras especies han intentado alianzas similares. Señalé que los Centauri usan drones mecánicos. Los Cioar emplean bestias de guerra entrenadas, todas las cuales requieren sistemas de control externos o un condicionamiento extensivo. El almirante señaló, el vínculo humano-animal es diferente. Se basa en la confianza mutua, la experiencia compartida y la conexión emocional, mucho más fiable que la programación o el entrenamiento basado en el miedo. Mi panel de comunicación emitió un pitido con un mensaje entrante. Era de Riley, enviado a todo el personal de mando de la estación. Atención a todo el personal. Su voz se escuchó por los altavoces con la misma alegre confianza. Thor y yo realizaremos un entrenamiento de respuesta a emergencias en la bahía de Carga 7 a las 14 horas. Todas las especies son bienvenidas, pero los participantes deben estar preparados para la actividad física. Las mandíbulas del almirante Kresbach volvieron a chasquear. ¡Qué listo!
Está convirtiendo el rechazo del consejo en una oportunidad para ¿qué? Educación. Les mostrará a todos lo que los humanos y sus compañeros realmente pueden hacer. A las 14 horas, la bahía de carga 7 estaba repleta de personal curioso de todas las especies de la estación. Llegué temprano y encontré a Riley montando lo que parecía una carrera de obstáculos con contenedores de carga y equipo de emergencia. Thor supervisaba los preparativos, meneando la cola mientras observaba trabajar a Riley. Varios miembros de la tripulación habían traído ofrendas de comida, que aceptó con educada dignidad. ¿Qué vamos a hacer exactamente? ¿Qué estaría haciendo? Preguntó el teniente Grispack, un nervioso ingeniero Centuri. Escenarios de emergencia, explicó Riley, operaciones de rescate, control de multitudes, neutralización de amenazas, el tipo de situaciones que surgen con más frecuencia de la que a cualquiera le gustaría. El anciano Mechton llegó con varios otros miembros del consejo, aunque se quedaron cerca del fondo de la reunión. Noté que se mantenían a una distancia prudencial de Thor, quien ahora estaba rodeado de admiradores de al menos 6 especies diferentes. Primer escenario, anunció Riley, personal atrapado en una sección derrumbada. Thor y yo demostraremos técnicas de búsqueda y rescate. Activó una simulación holográfica que mostró un colapso estructural parcial con múltiples víctimas. La iluminación de emergencia de la bodega de carga se atenuó para simular condiciones de desastre. Patrón de búsqueda beta de Thor. El pastor alemán comenzó a trabajar de inmediato entre los escombros simulados, moviendo constantemente la nariz mientras rastreaba rastros de olor. En cuestión de minutos, localizó a las 5 víctimas en el escenario, marcando cada posición con un suave ladrido. Ahora a la extracción, dijo Riley, poniéndose el equipo de seguridad. Thor, ancla y guía. Lo que siguió fue una clase magistral de operaciones de rescate coordinadas. Thor se posicionó como un punto de anclaje estable mientras Riley se repelió hacia el campo de escombros. Cuando localizó a la primera víctima, Thor ayudó a guiar la línea de rescate y avisó con antelación de inestabilidades estructurales. Las capacidades sensoriales de los animales son extraordinarias, susurró la doctora Belmore, directora médica de la estación. Detectó debilidades estructurales antes de que nuestros sensores las registraran. Reconocimiento de patrones, explicó Riley mientras completaba la simulación de rescate. Thor puede oír fracturas por tensión en el metal, oler fugas químicas y detectar cambios en la presión del aire que indican un mayor colapso. El siguiente escenario era el control de multitudes durante una evacuación de la estación. Esta vez, los voluntarios interpretaron a civiles en pánico mientras Riley y Thor demostraban técnicas de arenque. Observé con asombro cómo Thor lograba guiar a 30 voluntarios por una ruta de evacuación sin usar ningún tipo de agresión. Simplemente se posicionó en puntos clave, usando su presencia y movimiento para animar a la gente a moverse en la dirección deseada. No los está obligando, observó la anciana Iska, con su forma serpenteante enroscada con interés. Está sugiriendo. Exactamente. Riley asintió. Thor no ve el control de multitudes como dominio. Lo ve como cooperación. Todos trabajando juntos hacia un objetivo común. La demostración final fue sobre tácticas de combate. Riley había establecido objetivos que representaban fronteras hostiles, y ella y Thor analizaron varios escenarios que mostraban cómo neutralizar amenazas y minimizar los daños colaterales. Aquí es donde se manifiesta la verdadera colaboración, explicó. Thor puede identificar amenazas, desactivar armas y controlar el movimiento del enemigo, mientras que yo me encargo de aspectos técnicos como el sabotaje del equipo o la manipulación del entorno. Implementaron un escenario similar al ataque de Garbani con tripulantes voluntarios que representaban fuerzas hostiles. Observándolo desde fuera, pude apreciar con mayor claridad su ingenio táctico. La movilidad y velocidad de Thor le permitieron desbaratar las formaciones enemigas, mientras que Riley usó sus habilidades técnicas para manipular el entorno. Juntos, convirtieron la superioridad numérica en una desventaja al obligar a los enemigos a operar en espacios reducidos donde sus armas se convertían en un lastre. ¿Preguntas?, preguntó Riley al concluir la demostración. El anciano Mechton dio un paso al frente, sus escamas mostraban una mezcla de vergüenza y curiosidad. Cadete Bass, las habilidades de su compañero son impresionantes, pero sin duda existen riesgos al trabajar tan de cerca con una especie depredadora. Thor levantó la vista hacia
Anciano, con lo que juro que era una expresión paciente, como si estuviera acostumbrado a esta pregunta. Anciano, dijo Riley con suavidad. Thor no es un depredador en el sentido que te refieres. Sí, sus antepasados eran cazadores, pero miles de años de colaboración con los humanos lo han convertido en algo diferente. Es un guardián, un ayudante, un amigo. Se arrodilló junto a Thor y le rascó las orejas. Podría lastimar a alguien si fuera necesario, pero su primer instinto siempre es la protección, no la agresión. Mira. Riley sacó una pequeña golosina y la arrojó cerca de los pies del anciano Mechton. Thor miró la golosina, luego a Riley, claramente pidiendo permiso. Adelante, dijo. Thor se acercó al anciano lentamente, con un lenguaje corporal relajado y no amenazante. En lugar de agarrar la golosina, se sentó cortésmente y esperó. No la tomará sin permiso, explicó Riley. Aunque la quiera, aunque esté ahí mismo, no actuará sin considerar la situación social. El anciano mechón se agachó con cautela y recogió la golosina. La cola de Thor comenzó. Meneó la cabeza con esperanza, pero permaneció sentado. Dáselo, lo animó Riley. Hazle saber que lo apruebas. El anciano extendió su mano escamosa con nerviosismo, y Thor aceptó el premio con gentil precisión, con cuidado de no tocar los dedos del anciano con los dientes. Es muy educado, dijo Mechan, con tono de sorpresa. Está bien entrenado, corrigió Riley. Pero además, entiende las dinámicas sociales. Sabe que estabas nervioso, así que se comportó de la forma más discreta posible. El almirante Kresbach dio un paso al frente, proyectando sombras sobre la bodega de carga. Las aplicaciones tácticas son obvias, pero me interesan los aspectos psicológicos. ¿Cómo afecta esta alianza a la psicología de combate humana? Riley consideró la pregunta con atención. Thor me hace más valiente, dijo finalmente. No porque me haga más fuerte, sino porque sé que no estoy sola. Cuando tienes a alguien de confianza absoluta cubriéndote las espaldas, puedes correr riesgos que de otra manera no podrías correr. Y la psicología animal. Thor sabe que su trabajo es proteger a la gente, dijo Riley, con la mano apoyada en la cabeza del pastor alemán. No solo a mí, sino a todos los que están bajo nuestro cuidado. Le da un propósito. Lo hace feliz. Como para demostrarlo, Thor meneó la cola con entusiasmo y miró a la multitud reunida con ojos brillantes y alertas. El consejo les debe una disculpa a ambos, dijo el anciano Mechton formalmente. Dejamos que el miedo se imponga al juicio. No es necesario disculparse, respondió Riley con amabilidad. Pero tal vez la próxima vez podamos evitar la discriminación y pasemos directamente a la cooperación. La multitud comenzó a dispersarse, pero muchos tripulantes se quedaron para interactuar con Thor, quien disfrutaba de la atención con evidente placer. Noté que varias especies que antes se habían mostrado nerviosas a su alrededor ahora le ofrecían golosinas y le pedían demostraciones de sus diversas habilidades. Mientras me preparaba para partir, el almirante Kresbach se me acercó. Observador Borak, confío en que su informe del incidente refleje lo que hemos aprendido hoy aquí. Por supuesto, le aseguré, aunque quizá también tenga que revisar otras evaluaciones. Otras evaluaciones. Pensé en todas las especies que había catalogado a lo largo de los años, en todos los juicios rápidos basados en observaciones de superficie. Se me ocurre que las asociaciones podrían ser más comunes de lo que creemos. Simplemente no las hemos estado buscando. Los ojos compuestos del almirante brillaron de interés. Una hipótesis intrigante, que quizás valga la pena investigar. 2 semanas después, presenté mi informe final sobre el incidente de Garbani. Tenía más de 300 páginas e incluía un análisis detallado de las asociaciones entre humanos y animales, aplicaciones tácticas de la cooperación interespecies y recomendaciones para actualizar el Consejo. Políticas sobre animales de compañía. El hallazgo clave que resalté en negrita decía, la eficacia humana en combate mejora significativamente mediante la colaboración con animales domésticos. Estas relaciones representan una forma de tecnología biológica que otras especies deberían estudiar y, potencialmente, emular. Riley y Thor recibieron sus medallas en una ceremonia que incluyó a todas las especies de la estación. Thor llevaba un pequeño collar con su medalla, y parecía comprender que era un honor. Permaneció completamente inmóvil durante las presentaciones formales,
aunque su relato delataba su entusiasmo. Durante su discurso de aceptación, Riley dijo algo que me quedó grabado. Thor y yo no hicimos nada especial. Simplemente hicimos nuestro trabajo. Pero creo que quizás lo especial es que pudimos hacerlo juntos. Los Garbani nunca volvieron a molestar a la estación Kepler. Se corrió la voz por todo su imperio sobre la humana y su compañera que habían convertido a 12 guerreros en un hazmerreír. Según se informó, la capitana Snarlfang fue transferida a un trabajo administrativo en una estación minera del borde exterior. En cuanto a mí, solicité un traslado a la División de Estudios Humanos. Claramente, había más que aprender sobre esta especie y su notable capacidad para formar alianzas con otras formas de vida. Mi primera tarea fue investigar informes sobre humanos trabajando con mamíferos acuáticos en los mundos oceánicos, criaturas voladoras en las ciudades aéreas e incluso algún tipo de colaboración con inteligencias artificiales en los mundos tecnológicos. Los humanos, al parecer, tenían un don para convertir a los enemigos potenciales en aliados, a los desconocidos en familia y a la debilidad individual en fuerza colectiva. Y lo hacían todo con la misma sonrisa ridícula que Riley Bass mostró cuando se enfrentó a 12 guerreros Garbani con solo un kit de mantenimiento y un perro. Quizás esa sonrisa no era tan ridícula después de todo. Quizás era el arma más aterradora de la galaxia.